En Estructura de la magia, la conciencia y emoción, Richard Bandler presenta un análisis profundo sobre cómo el lenguaje moldea nuestra experiencia y emociones. Este libro nace del intento de construir una base teórica sólida para describir cómo interactúan los seres humanos, no solo en lo que respecta a una comunicación efectiva, sino también a los fallos y patologías que surgen de la incomprensión. A lo largo del tiempo, las ciencias del comportamiento han evitado las teorías profundas, refugiándose en explicaciones vagas o métodos poco efectivos. Se aceptaron nociones internas como el ego o el conflicto sin cuestionarlas, y se mezclaron términos de la física para dar una apariencia científica. Sin embargo, ya existían herramientas como las categorías lógicas, la teoría de los juegos, los niveles lingüísticos o las ideas cibernéticas que permitían empezar a ordenar y clasificar los mensajes humanos y sus efectos en el aprendizaje y la conducta. Este enfoque se ve transformado con el uso de la lingüística como base terapéutica. La propuesta aquí permite comprender cómo la gente evita el cambio a través del lenguaje, lo cual abre una vía para ayudar a cambiar. Se analizan los distintos tipos de codificación que usa el ser humano, visual, auditiva, analógica, digital, y cómo estas diferencias afectan la forma en que se reciben los mensajes. Esta perspectiva permite entender que no todos los modos de representación pertenecen a la misma categoría lógica, y que lo que parece confuso desde un enfoque clínico o cultural se aclara desde el análisis del lenguaje. La claridad que antes parecía imposible, hoy puede alcanzarse. Este libro presenta una descripción precisa de los elementos que permiten el cambio en la interacción entre personas, lo que ofrece herramientas útiles para inducirlo conscientemente. A través de la observación detallada de grabaciones y situaciones clínicas, se han identificado configuraciones específicas del proceso de cambio, conectadas con la lógica, la física, la neurología y la lingüística. El interés por comprender cómo ocurre este proceso ha llevado a reconocer que, más allá de la intuición del terapeuta, existen patrones que pueden documentarse y aplicarse. Cada encuentro con una persona es un nuevo reto, y el conocimiento detallado de estos elementos ofrece una base sólida para facilitar transformaciones reales en quienes buscan ayuda. El texto presenta una comparación entre los antiguos hechiceros y ciertos terapeutas contemporáneos, resaltando cómo ambos comparten una habilidad sorprendente para transformar la realidad a través de métodos que parecen mágicos. La figura del terapeuta hábil es descrita como alguien capaz de romper con los esquemas habituales mediante una práctica que, aunque pueda parecer misteriosa, posee una estructura precisa. Esta analogía busca mostrar que detrás de lo aparentemente inexplicable hay patrones reconocibles y enseñables, similares a los saberes transmitidos entre los sabios de generaciones pasadas. El cuento del príncipe y el mago ilustra cómo la percepción puede estar condicionada por creencias impuestas, impidiendo ver lo que realmente existe. A través del viaje del príncipe, se evidencia la lucha entre lo que se le ha enseñado y lo que experimenta directamente. La historia sugiere que tanto la verdad como la magia pueden coexistir, y que el poder de ver más allá de las limitaciones impuestas requiere cuestionar lo aprendido. La enseñanza final es que la transformación interna, al igual que la magia, es accesible cuando se acepta la posibilidad de una realidad más profunda. La estructura de la opción. Algunos terapeutas han demostrado tener una habilidad tan extraordinaria para sanar emocionalmente que su labor parece mágica. Aunque sus métodos sean distintos, todos comparten una profunda capacidad para conectarse con los demás, despertando en ellos cambios intensos y duraderos. Más allá del talento o la genialidad, esa habilidad no es exclusiva de unos pocos. Con los recursos adecuados, puede aprenderse, como se aprende a pintar o a componer música. El objetivo es entregar herramientas prácticas que permitan a otros desarrollar sus capacidades para acompañar y transformar vidas. Este enfoque no parte de una teoría psicológica tradicional, sino de un proceso llamado modelaje.
Se trata de observar qué hacen exactamente estos terapeutas eficaces y traducir esas acciones en un conjunto de instrumentos que cualquiera pueda usar. No se busca establecer un método único o correcto, sino brindar una base útil para que cada quien continúe su camino de crecimiento como ayudante o facilitador. El modelaje ofrece una estructura que puede adaptarse a diferentes estilos y personalidades sin imponer un esquema rígido. Desde esta perspectiva, se parte de una comprensión esencial, la diferencia entre el mundo real y nuestra experiencia de él. Cada persona construye un modelo del mundo a partir de su percepción, que no refleja el mundo tal como es, sino como cada uno lo interpreta. Esos modelos funcionan como mapas que guían nuestras decisiones, acciones y emociones. Aunque no representan con exactitud el territorio, pueden ser útiles si tienen una estructura que se asemeje lo suficiente a la realidad como para orientarnos eficazmente. Las diferencias entre esos modelos tienen su origen en tres tipos de limitaciones: neurológicas, sociales e individuales. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso tiene capacidades sensoriales limitadas. No podemos oír ciertos sonidos ni ver ciertas longitudes de onda. Además, el mismo estímulo físico puede provocar experiencias distintas en diferentes partes del cuerpo. Gracias a esta variabilidad perceptiva, es posible afirmar que nuestra experiencia del mundo está profundamente determinada por la manera en que lo percibimos, más que por cómo es objetivamente. Cada persona construye su modelo del mundo según sus experiencias únicas. Aunque puedan compartir un entorno o una historia similar, como en el caso de dos mellizas, cada una interpreta los hechos de forma distinta debido a la manera en que observa y organiza su experiencia. Estas diferencias individuales dan forma a filtros personales que influyen en cómo cada uno percibe la realidad, generando una amplia diversidad de mapas mentales. Esta variedad en las representaciones puede enriquecer la vida o, por el contrario, limitar las posibilidades de acción dependiendo de cómo se estructuren dichos modelos. Cuando alguien busca ayuda psicológica, no suele ser porque el mundo le niegue opciones, sino porque su modelo mental no le permite verlas. Ante situaciones de cambio, algunas personas actúan con creatividad, mientras que otras se sienten atrapadas. La diferencia está en la cantidad de alternativas percibidas. Aquellos que tienen modelos mentales más ricos pueden afrontar los desafíos con mayor eficacia, mientras que quienes tienen modelos más limitados suelen experimentar dolor, frustración o parálisis. No eligen mal, simplemente no ven otras opciones. Esto se debe a procesos mentales como la generalización, la eliminación y la distorsión. Generalizar puede ser útil, como evitar tocar una estufa caliente tras una mala experiencia, pero también puede restringir innecesariamente el comportamiento, como evitar todas las sillas por una caída en una mecedora. Las reglas que una vez protegieron pueden terminar aislando o afectando relaciones importantes si se aplican sin evaluar el contexto en que surgieron. La eliminación actúa al seleccionar solo ciertos aspectos de la experiencia y desechar otros. Una persona puede ignorar por completo los gestos de cariño de alguien cercano si no encajan con su autovaloración. Esto demuestra cómo el mismo mecanismo que permite enfocarse puede convertirse en un obstáculo. Junto a esto, la distorsión permite transformar o alterar lo percibido, como sucede con la fantasía, lo que puede ser tanto una fuente de creatividad como una barrera para ver la realidad tal como es. Los terapeutas considerados magos utilizan métodos y lenguajes muy distintos, pero todos logran modificar los modelos mentales de sus clientes, ampliando sus opciones de comportamiento. Aunque parezcan actuar de forma intuitiva e incomprensible, comparten la capacidad de transformar la visión del mundo de quienes los consultan mediante un modelo que permite enriquecer la experiencia de vida. Esa herramienta común es un metamodelo, que estructura la manera en que influyen en la percepción de sus clientes y que puede ser aprendido por otros. El enfoque propuesto busca enseñar ese metamodelo con claridad, centrándose en el lenguaje, ya que éste moldea la experiencia humana.
A partir del trabajo de los gramáticos transformacionalistas, se presenta una estructura de habla que permite intervenir en los modelos internos del otro, facilitando el cambio terapéutico. La capacidad de transformación reside en el lenguaje que ya poseemos y en la forma en que se estructura, lo cual abre las puertas al crecimiento personal y al uso consciente de esa magia del habla. La estructura del lenguaje. El lenguaje distingue al ser humano de otras especies por su capacidad de representar el mundo y compartir esa representación. No existe grupo humano sin lenguaje, y todas las lenguas conocidas son funcionalmente completas para expresar y comunicar. El lenguaje permite construir modelos mentales basados en nuestras percepciones, que a su vez están influenciadas por esos mismos modelos. En este proceso de representar, intervienen mecanismos universales como la generalización, la omisión y la distorsión. Cuando comunicamos nuestras representaciones, usamos una estructura lingüística que, aunque no siempre consciente, obedece reglas que determinan qué combinaciones de palabras tienen sentido. Aunque rara vez somos conscientes de las reglas que seguimos al hablar o escribir, toda producción lingüística obedece patrones estructurados. La alteración de estos patrones destruye el sentido del mensaje. Esto demuestra que el lenguaje no solo transmite información, sino que está sujeto a normas internas que guían su construcción. Estas reglas no siempre son explícitas, pero los hablantes nativos las aplican de manera intuitiva. La existencia de una estructura subyacente ha sido estudiada por la gramática transformacional, que busca identificar las configuraciones regulares que permiten la comunicación coherente. Gracias a los aportes de Chomsky y otros investigadores, se ha desarrollado un modelo formal que describe las estructuras del lenguaje como un reflejo de nuestras experiencias. Este metamodelo no analiza directamente las expresiones, sino las reglas que las generan. A pesar de no conocer conscientemente esas reglas, los hablantes nativos tienen intuiciones claras sobre qué frases son gramaticalmente válidas. Esta coherencia en los juicios confirma que el lenguaje es una conducta gobernada por normas, y el metamodelo busca representar ese comportamiento regular, permitiendo evaluar si ciertas construcciones coinciden con las reglas implícitas del idioma. Los procesos de generalización, eliminación y distorsión están presentes en el lenguaje y permiten entender cómo los hablantes representan la realidad mediante estructuras lingüísticas. Las intuiciones que tiene una persona sobre su lengua se agrupan en tres tipos: la buena formación, que permite identificar si una oración es correcta o no; la estructura constituyente, que organiza las palabras en unidades mayores; y las relaciones lógico-semánticas, que ayudan a interpretar el significado profundo de las oraciones. Estas intuiciones son universales y están presentes en todos los hablantes nativos de un idioma. Estas relaciones lógico-semánticas incluyen elementos como la completividad, que señala cuántos y qué tipos de elementos necesita un verbo; la ambigüedad, cuando una misma oración puede tener más de un sentido; la sinonimia, cuando diferentes oraciones expresan la misma idea; los índices referenciales, que identifican objetos o clases de objetos en una oración; y las presuposiciones, que indican qué información se da por sentada. Estos juicios permiten al hablante comprender y producir oraciones que se ajustan a la lógica y la coherencia del lenguaje. El modelo transformacional representa estas intuiciones en dos niveles: una estructura de superficie, que refleja cómo se agrupan las palabras en la oración, y una estructura profunda, que contiene el significado completo y las relaciones lógicas entre sus partes. Ambas estructuras están unidas por un proceso de derivación, que permite transformar una en otra mediante reglas. Esta doble representación ayuda a explicar cómo una oración puede tener formas distintas pero mantener el mismo sentido, y cómo se organiza el pensamiento detrás de cada expresión lingüística. Una transformación es un patrón que permite entender cómo oraciones distintas pueden expresar el mismo significado. Por ejemplo,
Oraciones como la mujer compró un camión y el camión fue comprado por la mujer se derivan de una misma estructura profunda a través de una transformación pasiva. Este proceso cambia el orden de los elementos sin alterar el sentido. Así, las transformaciones permiten identificar relaciones entre formas diferentes que comparten el mismo mensaje. Estas relaciones no se limitan a un idioma o a un tipo de oración, y pueden aplicarse a frases más complejas en las que también cambia la ubicación de los sujetos, objetos o complementos sin afectar el contenido esencial. Existen diferentes tipos de transformaciones. Las de permutación modifican el orden de las palabras, mientras que las de eliminación suprimen elementos que no alteran el significado. Por ejemplo, en frases como Irene habló muchísimo con alguien y Irene habló muchísimo, la eliminación de la frase con alguien no cambia el mensaje principal. También se distinguen transformaciones por eliminación de identidad, donde un elemento repetido puede omitirse sin perder información. Así, las estructuras superficiales pueden variar respecto a sus estructuras profundas por diferencias en el orden o por la ausencia de partes que se consideran implícitas. Otro proceso importante es la nominalización, donde un verbo o acción se convierte en un sustantivo que representa un evento. Por ejemplo, teme se convierte en temor o odia en odio. Estas transformaciones pueden incluir además cambios de orden o eliminación de palabras. La finalidad es representar cómo las personas perciben y construyen el lenguaje, mostrando que, aunque una frase se exprese de distintas maneras, la mente del hablante reconoce su sentido. Las transformaciones permiten entonces traducir las intuiciones lingüísticas en estructuras visibles que reflejan el funcionamiento del lenguaje. El lenguaje humano funciona como un sistema para representar y comunicar la experiencia del mundo. Esta representación se llama estructura profunda, que es una construcción interna que codifica el significado. Al hablar, se hacen transformaciones que modifican la estructura profunda para generar la estructura de superficie, que es la oración que escuchamos o leemos. Estas transformaciones cambian la forma pero no el significado. Una misma estructura profunda puede dar lugar a distintas estructuras de superficie que son sinónimas, mientras que una estructura de superficie puede ser ambigua si corresponde a diferentes significados profundos. Estas reglas permiten que el lenguaje sea una expresión sistemática de nuestra experiencia. El modelo transformacional del lenguaje es un metamodelo que representa cómo el sistema nervioso produce representaciones, no solo del lenguaje, sino también de otras experiencias como el pensamiento o la percepción. Los principios estructurales que gobiernan el lenguaje son universales y pueden aplicarse para entender cualquier sistema de modelado humano. Así, la gramática transformacional revela las reglas internas que regulan cómo se representan y comunican los significados en nuestra mente. La estructura de la magia. Las distintas formas de psicoterapia, aunque variadas en sus enfoques, comparten un elemento común cuando tienen éxito: provocan un cambio en la experiencia de la persona. Este cambio puede ser entendido como curación, crecimiento o transformación, pero en todos los casos implica una modificación del modelo que la persona tiene del mundo. En lugar de proponer una nueva escuela terapéutica, se presenta un conjunto de herramientas que ya están implícitas en la mayoría de los enfoques y que pueden explicarse de manera explícita para ser aprendidas por cualquier terapeuta. El metamodelo, basado en principios de la lingüística transformacional, identifica cómo las personas estructuran su experiencia a través del lenguaje. Una parte esencial del proceso terapéutico es detectar las eliminaciones que ocurren cuando alguien comunica su modelo del mundo. Estas eliminaciones crean una versión empobrecida de la experiencia que limita las opciones de comportamiento. El terapeuta debe reconocer si lo que se dice refleja con precisión la experiencia profunda, y para ello puede usar tanto su intuición como técnicas del metamodelo. El terapeuta tiene 3 opciones ante un modelo verbal empobrecido: aceptarlo tal cual,
preguntar por lo que falta o hacer una conjetura basada en su experiencia. Preguntar directamente suele ser más efectivo y rápido, ya que permite al cliente recuperar partes importantes de su experiencia y comenzar el proceso de cambio. Si el terapeuta opta por una conjetura, es esencial que el cliente confirme si esta interpretación se ajusta a su experiencia. Esta comprobación protege la integridad del cliente y evita imponerle percepciones externas. La clave está en reconocer que el cliente tiene la última palabra sobre la validez de las interpretaciones. Cuando el terapeuta guía el proceso con sensibilidad, el cliente puede expandir su modelo del mundo de forma auténtica. La capacidad de identificar y recuperar el material eliminado es fundamental para facilitar cambios reales y duraderos. Este proceso lleva a una representación más completa y rica de la experiencia, lo que favorece un desarrollo interno más profundo. Cuando el terapeuta logra que su paciente recupere una representación más completa de su mundo interno, comienza un proceso de transformación. El sufrimiento no proviene de una realidad limitada, sino de una visión reducida de esa realidad. Por eso, el trabajo terapéutico busca ampliar esa visión, introduciendo nuevas opciones en la manera en que el paciente percibe y se relaciona con el entorno. Las técnicas pueden ser variadas, pero todas se orientan a romper los límites del modelo mental que el paciente ha construido y que le impide acceder a soluciones y bienestar. Para esto es clave trabajar con los canales sensoriales, los patrones familiares, las vivencias tempranas y otros elementos que forman la estructura profunda de su experiencia. El lenguaje cumple una función doble, permite representar el mundo y compartir esa representación. Los mismos mecanismos que empobrecen la manera de vivir son los que limitan la forma de expresarla. El metamodelo lingüístico ayuda a identificar cómo se ha construido esa visión restringida. Al profundizar en lo que el paciente ha omitido o malinterpretado en su discurso, se accede a una imagen más precisa de su mundo interior. El terapeuta puede utilizar preguntas específicas, conjeturas cuidadosas o técnicas verbales, siempre con el objetivo de estimular una revisión más rica y ajustada de la experiencia vivida. El metamodelo actúa entonces como una herramienta que conecta lenguaje y percepción, permitiendo cambios significativos. Uno de los retos principales es enfrentar las generalizaciones. Términos vagos como las personas deben ser aclarados, ya que no remiten a una experiencia concreta. El terapeuta exige precisión pidiendo que se identifique a quién se refiere exactamente el paciente. De igual forma, también se cuestionan los verbos que no especifican el proceso real de la experiencia. Preguntas como ¿cómo exactamente te asusta? Permiten enfocar la imagen mental del paciente. Esta búsqueda de claridad no es solo lingüística, sino que impulsa al paciente a reconectarse con lo que realmente vivió, deshaciendo la confusión y ayudándolo a encontrar sentido y resolución en lo que antes parecía caos. Las personas representan el mundo mediante el lenguaje, pero al hacerlo dejan fuera muchas partes de su experiencia. Esta reducción puede causar sufrimiento si empobrece el modelo que usan para comprender la realidad. Una forma de ayudar en terapia es pedirle a la persona que reviva situaciones específicas y las describa con detalle, recuperando así fragmentos de su experiencia que habían quedado fuera. Al observar cómo se expresa, el terapeuta obtiene claves sobre cómo la persona organiza sus vivencias. El objetivo es desafiar las eliminaciones que generan dolor o imposibilitan ver opciones distintas, especialmente aquellas que limitan su percepción de lo que puede hacer. Comparar lo que alguien dice con la totalidad de lo que ha vivido permite detectar que ha sido eliminado de su modelo. Cuando el terapeuta percibe que ciertas alternativas no están presentes, en lugar de dar consejos, espera a que la persona amplíe su modelo y pueda aceptar nuevas posibilidades. Al evitar imponer sugerencias, se enfoca en dirigir el proceso de exploración, usando preguntas específicas para abrir el acceso a lo que ha quedado fuera del lenguaje. Por ejemplo, al escuchar afirmaciones como «no puedo confiar en nadie»,
el terapeuta puede preguntar qué lo impide, generando una oportunidad para que la persona recupere elementos eliminados y obtenga una visión más completa. También se abordan las distorsiones, que son formas alteradas de representar la experiencia. Un caso común es cuando alguien atribuye sus emociones a los actos de otra persona, como si no tuviera control sobre ellas. Expresiones como me hace enojar muestran una mala formación semántica, ya que nadie puede provocar directamente una emoción en otro. El terapeuta ayuda entonces a identificar cómo esa interpretación limita su capacidad de responder de forma autónoma. Al examinar los momentos en que la emoción no aparece, se descubre que no hay una conexión automática entre el acto y la reacción, lo que permite recuperar el control personal sobre lo vivido. Las presuposiciones también revelan elementos ocultos del modelo mental. Afirmaciones aparentemente simples contienen ideas que se asumen como verdaderas sin cuestionarlas, aunque solo tienen sentido dentro de la visión limitada de quien las dice. Cuando alguien expresa «me doy cuenta de que no me quieren», presupone que la falta de afecto es real, aunque esto no se ha demostrado. Al reconocer estas presuposiciones, el terapeuta puede ponerlas en duda y facilitar una revisión de la forma en que la persona interpreta el mundo. Así se abre el camino para modificar creencias que han sido aceptadas sin ser examinadas. Encantamientos para el crecimiento y el potencial. El enfoque se centra en desarrollar la sensibilidad del terapeuta hacia las estructuras del lenguaje que utiliza el cliente. Para lograr esto, se presentan herramientas que permiten reconocer los patrones universales mediante los cuales las personas construyen su visión del mundo: generalización, eliminación y distorsión. El terapeuta, al captar estas estructuras, puede ayudar a que el cliente utilice expresiones más completas y claras, lo que favorece una mejor comunicación en el contexto terapéutico. Es fundamental distinguir entre lo que el cliente dice y lo que el terapeuta podría proyectar desde su propia experiencia. Uno de los principales retos es evitar que el terapeuta confunda su interpretación con lo que realmente está expresando el cliente. Para ilustrar esto, se usan ejemplos donde se invita al lector a formar imágenes mentales a partir de afirmaciones simples como «tengo miedo» o «Lucho me ofendió». Al observar qué elementos se agregan a esas imágenes, se hace evidente que gran parte de lo que uno visualiza no proviene del cliente, sino de sus propias suposiciones. Por eso, se proponen ejercicios para distinguir claramente entre las palabras del cliente y las ideas que el terapeuta podría añadir sin darse cuenta. El proceso de eliminación, que es una forma de reducción de la experiencia o de la expresión lingüística, se analiza detalladamente. Se enseña a identificar cuando una frase está incompleta y a reconstruir su forma más plena. Esto se hace comparando estructuras de superficie con posibles estructuras profundas. Se presentan ejercicios para reconocer oraciones incompletas y proponer versiones más completas, lo cual ayuda a afinar la habilidad terapéutica de detectar lo que falta y guiar al cliente hacia una expresión más precisa y enriquecida de sus experiencias. Cuando se detecta que la expresión verbal del cliente está incompleta, el siguiente paso es ayudarlo a recuperar lo que ha sido eliminado. Esto se logra haciendo preguntas específicas que apuntan directamente a la información faltante. Por ejemplo, si alguien dice «estoy molesto», es necesario preguntar «¿con quién?» o «¿por qué?», para restaurar el sentido completo. Este procedimiento se aplica a muchas expresiones vagas como «me siento feliz», «tengo un problema» o «hablé con un hombre aburrido», donde es posible identificar lo omitido con preguntas claras que revelen con quién, de qué o respecto a qué se habla. Existen 3 tipos especiales de omisión que aparecen frecuentemente. El primero se presenta en construcciones comparativas o superlativas. En estos casos, uno de los elementos comparados ha sido suprimido, como «en ella es mejor para mí», sin especificar mejor que quién. Para recuperar esta parte, se pregunta directamente con «¿comparado con qué?» o «¿respecto a qué?».
También es importante detectar si falta el conjunto referencial del que se extrae un superlativo, como en la mejor respuesta, sin indicar cuál fue la comparación. El segundo tipo ocurre con adverbios terminados en mente, que suelen ocultar juicios personales. Expresiones como obviamente o sorprendentemente se pueden parafrasear para descubrir a quien le resulta obvio o sorprendente. Al transformar estas frases y aplicar preguntas dirigidas, se puede acceder al contenido omitido. La técnica consiste en modificar la oración, identificar su significado equivalente, desde allí, hacer las preguntas necesarias que permitan recuperar lo que el cliente no expresó directamente. El lenguaje usado por las personas puede revelar creencias limitantes, especialmente cuando se emplean frases como tengo que, es necesario o debo. Estas expresiones muestran una estructura que impone necesidad y elimina la posibilidad de elección. Para ayudar al cliente a recuperar opciones, se pueden formular preguntas que cuestionen qué pasaría si no hiciera lo que considera obligatorio. Del mismo modo, cuando alguien afirma que algo no es posible o nadie puede, está introduciendo una idea de imposibilidad basada en limitaciones personales. En estos casos, conviene preguntar qué lo impide, qué lo bloquea o qué lo frena, de modo que surja el contenido omitido que da origen a la creencia limitante. Las generalizaciones que surgen del uso de operadores modales de posibilidad reflejan un mundo percibido como cerrado o sin alternativas. Al indagar qué imposibilita la acción declarada como inalcanzable, se revela el modelo mental del cliente. Estas respuestas suelen tener gran importancia, ya que muchas veces se relacionan con aspectos profundos de la identidad o la historia personal. Se busca, entonces, restablecer un modelo más flexible y rico en opciones, haciendo visible lo que antes parecía inmodificable o cerrado por mandato interno o experiencia previa. Otro mecanismo que empobrece la experiencia es la nominalización, que transforma un proceso activo en un evento fijo y cerrado. Por ejemplo, al hablar de una decisión se pierde de vista el hecho dinámico de estar decidiendo. Cambiar estas formas por verbos en acción permite reconectar al cliente con la posibilidad de intervenir en su propia vida. Identificar estos términos y traducirlos a procesos en curso ayuda a abrir puertas a nuevas maneras de ver los hechos. De este modo, lo que parecía una situación sin salida puede convertirse en una experiencia moldeable y abierta al cambio. La supuesta firmeza de una decisión puede ser cuestionada mediante preguntas que promuevan la responsabilidad del hablante en el proceso de elegir. Este enfoque permite transformar una afirmación estática en una acción en curso, fomentando así una mayor conciencia sobre los elementos omitidos en el lenguaje. Se presentan ejemplos que ilustran cómo preguntas específicas pueden revelar lo que ha sido eliminado del discurso original, ayudando al cliente a reconectar su lenguaje con la experiencia vivida y a reconfigurar la estructura de su modelo interno. El reconocimiento de nominalizaciones resulta esencial para no caer en generalizaciones abstractas. A través de ejercicios lingüísticos y visuales, se enseña a identificar palabras que representan procesos disfrazados como cosas. Aplicando pruebas imaginarias o preguntas específicas, se hace evidente si la palabra refiere a una experiencia concreta o a una abstracción, lo que permite reintroducir los detalles perdidos y recuperar parte de la riqueza emocional y experiencial del modelo del cliente. La generalización, por su parte, puede empobrecer el pensamiento al ampliar de forma innecesaria una experiencia dolorosa hasta abarcar una categoría entera. El terapeuta debe identificar términos sin referente claro y exigir especificidad mediante preguntas directas. Al desafiar frases con cuantificadores universales exagerándolos, se fuerza al cliente a reconocer excepciones, permitiendo recuperar distinciones olvidadas y generar nuevas posibilidades para afrontar la vida desde una perspectiva más detallada y flexible. Cuando alguien generaliza diciendo que es imposible confiar en los demás, se puede explorar qué lo hace imposible o imaginar qué ocurriría si confiara.
En muchos casos, estas generalizaciones ocultan una experiencia incompleta. Por ejemplo, al decir que otra persona siempre discute o nunca sonríe, se presenta una visión en la que uno mismo queda como pasivo, sin responsabilidad. Cambiar los roles en la frase ayuda a que quien habla vea su parte en la relación, transformando la percepción del proceso. Existen predicados que, al invertirlos, siguen siendo ciertos, como discutir, y otros que no, como sonreír. En el primer caso, si uno discute con alguien, el otro también discute con uno. En el segundo, que alguien no sonría no implica necesariamente que uno tampoco lo haga. Sin embargo, esta inversión puede revelar elementos importantes, ya que muchas veces lo que uno ve en el otro es una proyección de su propia conducta. Verificar estas nuevas formas de expresión permite recuperar partes omitidas de la experiencia original. Cuando se dice que hay que cuidar a los demás para ser querido, se está creando una relación de causa y efecto que no siempre es real. Reformular esa idea en términos condicionales permite cuestionarla. ¿Es verdad que si uno cuida a otros, será querido? ¿Qué ocurre si no lo hace? Con esto se debilita la creencia rígida y se abre un espacio para explorar nuevas posibilidades, especialmente cuando se combinan estas preguntas con otras técnicas enfocadas en las palabras utilizadas. A veces se emiten dos frases parecidas que, en el fondo, el cliente considera equivalentes, como no recibir sonrisas y no ser apreciado. Si se acepta esta equivalencia, se puede invertir la frase y preguntar si no sonreír implica no apreciar. Este procedimiento revela creencias profundas y ofrece la posibilidad de revisar esas asociaciones. Lo que parece una afirmación lógica puede no sostenerse cuando se observa desde el otro lado, permitiendo una comprensión más rica y menos limitante de la experiencia. Las presuposiciones reflejan cómo se distorsiona la percepción del mundo y se manifiestan en el lenguaje como afirmaciones implícitas. Para detectarlas, se aplica un procedimiento que consiste en tomar una oración del cliente, formular su versión negativa y observar qué afirmaciones siguen siendo verdaderas en ambos casos. Estas afirmaciones implícitas, que no aparecen expresadas directamente, son las presuposiciones. Reconocerlas permite al terapeuta mostrar al cliente qué creencias limitantes están contenidas en su lenguaje y explorar alternativas más constructivas, usando las condiciones de buena formación del lenguaje terapéutico. El terapeuta puede desafiar estas presuposiciones presentándolas directamente al cliente y pidiéndole detalles que especifiquen su significado o aceptarlas provisionalmente para trabajar con el contenido eliminado o ambiguo. Algunas estructuras lingüísticas indican automáticamente la presencia de presuposiciones, como aquellas que incluyen verbos como darse cuenta o estar consciente. Identificarlas permite exponer patrones ocultos en el discurso que condicionan la percepción de la realidad, y por tanto, limitan las posibilidades de cambio. También se analizan estructuras mal formadas desde el punto de vista semántico, especialmente aquellas que suponen una relación de causa y efecto entre las acciones de otros y los estados internos propios. Este tipo de expresiones transmite la idea de que las emociones surgen por fuerzas externas incontrolables, lo que reduce la responsabilidad personal sobre la experiencia emocional. El terapeuta puede reformular estas frases para evidenciar esta distorsión y promover una mayor claridad y poder personal en el cliente. Cuando una persona utiliza la palabra pero al expresar sus pensamientos, está marcando una relación de causa y efecto que limita sus acciones. Por ejemplo, alguien puede querer algo, pero sentir que no puede lograrlo por una razón externa, o no querer algo, pero creer que una condición lo obliga a experimentarlo. Estas estructuras, llamadas causativas implicadas, reflejan modelos mentales en los que no existen alternativas. En ambos casos, la persona siente que no tiene elección, lo que genera una sensación de bloqueo o impotencia. Identificar estas estructuras permite que el terapeuta cuestione suavemente la supuesta relación entre causa y efecto,
abriendo espacio a nuevas posibilidades. El terapeuta puede trabajar con estas expresiones de tres maneras: cuestionar si esa conexión es siempre cierta, pedir detalles específicos del proceso que ocurre internamente o invertir la relación causa-efecto para replantearla desde otra perspectiva. Esta última técnica lleva a la persona a imaginar qué pasaría si desapareciera la condición limitante. Al hacerlo, el terapeuta ayuda a visibilizar la parte oculta de la creencia limitante que suele estar implícita. Así se revela que el pensamiento del cliente tiene una forma incompleta, donde se elimina la percepción de alternativas. Transformar estas estructuras con frases condicionales permite deshacer la rigidez del modelo interno, facilitando el cambio y el crecimiento personal. Existen expresiones en las que una persona cree saber lo que otra piensa o siente sin comunicación directa. Por ejemplo, cuando alguien afirma que todos piensan algo específico o que sabe lo que otra persona quiere o siente. Estas suposiciones pueden causar errores en la comunicación y generar conflictos, pues asumen que se puede leer la mente ajena sin explicitar cómo ocurre esa transferencia de información. En terapia, estas afirmaciones se cuestionan para aclarar el proceso y evitar malentendidos. También se observa que algunas personas creen causar emociones específicas en otras, como enojo o tristeza, sin considerar que esas emociones pueden depender de múltiples factores. Estas ideas tienden a limitar las posibilidades personales, ya sea por sentirse responsables absolutos o porque suponen saber lo que los demás piensan, lo que dificulta expresar realmente sus propios sentimientos y pensamientos. Otra característica frecuente es la formulación de generalizaciones absolutas sobre el mundo, sin reconocer que corresponden a creencias propias y no a verdades universales. Estas generalizaciones reducen las opciones de experiencia y suelen estar relacionadas con el sufrimiento. El terapeuta trabaja para que se reconozca que estas afirmaciones son relativas a la persona y se exploren alternativas dentro de su modelo mental, ampliando así sus posibilidades de respuesta. Dentro del vórtice. Se presentan transcripciones de sesiones de terapia donde el terapeuta usa solo técnicas de metamodelo, para mostrar cómo éstas permiten comprender y explorar las estructuras del lenguaje del cliente. La intención es mostrar que cada respuesta del cliente da al terapeuta varias opciones para profundizar y clarificar el significado oculto en su comunicación, recuperando información que el cliente ha omitido o eliminado en su forma de expresarse. El cliente expresa inseguridad sin poder precisar exactamente qué espera, lo que revela eliminaciones en su lenguaje. El terapeuta identifica estas faltas y las cuestiona para recuperar detalles ausentes, como a qué se refiere el cliente cuando dice estar seguro o qué tipo de ayuda espera. A través de preguntas específicas, el terapeuta descubre que el cliente ve la situación como un experimento que limita su acceso a la ayuda real que necesita. El terapeuta sigue explorando esas eliminaciones, señalando términos imprecisos o nominalizaciones incompletas, como experimento, algo o ayuda, y busca que el cliente precise a qué o a quién se refiere. También cuestiona las generalizaciones y supuestos del cliente, haciéndolo dudar y llevarlo a una reflexión más clara sobre sus experiencias y temores. Esto abre la posibilidad para que el cliente reconecte con sus verdaderas necesidades y objetivos. El terapeuta busca entender cómo el cliente sabe que no le causó buena impresión a Eva, una mujer recién conocida en el trabajo. El cliente afirma que Eva no estuvo interesada en él, pero no puede explicar cómo sabe eso, lo que implica una adivinación. El terapeuta insiste en pedir detalles específicos, cuestionando la forma en que el cliente interpreta la situación. Finalmente, el cliente indica que Eva no le prestó atención ni lo miró, una observación concreta que el terapeuta valida para reconstruir el modelo de experiencia del cliente. A partir de esta base, el terapeuta investiga si la relación de interés que el cliente supone entre Eva y su falta de mirada es siempre cierta, y el cliente admite que no siempre ocurre así. Cuando se pregunta cómo sabe que no le gusta a Eva,
El cliente afirma que ella no lo escucha y que jamás lo mira, expresando frustración y generalizando la experiencia. El terapeuta detecta generalizaciones absolutas y falta de precisión en el conocimiento del estado interior de Eva, por lo que solicita que el cliente especifique mejor el proceso que le permite saberlo. El cliente finalmente conecta esa percepción con su experiencia previa con su madre, a quien también siente que no le importaba. Relata que a pesar de sus esfuerzos por demostrar cuidado, su madre no lo notaba ni reconocía sus acciones. Estas afirmaciones contienen generalizaciones universales y adivinaciones sobre el estado interno de otra persona, que el terapeuta va desafiando para obtener una imagen más precisa y detallada del modelo mental del cliente. El terapeuta explora las acciones específicas que el cliente realizaba para demostrar preocupación, como limpiar la sala y lavar platos, y cómo esas acciones pasaban inadvertidas para la madre. Se evidencian varias generalizaciones y verbos poco claros en el discurso del cliente, por lo que el terapeuta insiste en clarificar cada detalle para entender mejor las conexiones entre las experiencias y las creencias del cliente. Este proceso revela la complejidad de las percepciones que el cliente tiene sobre sus relaciones y su dificultad para describir cómo sabe lo que cree saber. Una mujer busca ayuda porque siente que sus compañeras de casa no la comprenden ni reconocen como persona. Expresa que ellas están demasiado ocupadas para notar sus necesidades, pero no especifica claramente cuáles son ni cómo llegó a esa conclusión. El terapeuta le pide que detalle mejor lo que quiere decir, cuestionando términos generales como compañeras, necesidades e insensibles, y solicita que explique cómo sabe que ellas actúan así. La mujer tiende a generalizar y asumir el estado interno de las otras personas sin aclarar la fuente de esa información, lo que el terapeuta señala como fallas en su forma de expresarse. El diálogo revela que la mujer siente que hace muchas cosas por las otras, pero recibe poco reconocimiento o reciprocidad, y usa palabras muy generales como jamás hacen nada por mí. El terapeuta insiste en que precise quién hace qué, para quién y qué exactamente espera. También cuestiona las generalizaciones absolutas para que la paciente reflexione sobre la validez de sus afirmaciones. Ella menciona ejemplos concretos como ayudar con los platos o cuidar a los niños, aunque luego minimiza esas acciones diciendo cualquier cosa. El terapeuta busca clarificar cómo las compañeras podrían saber lo que ella necesita, y la mujer responde que si fueran lo suficientemente sensibles, deberían adivinar sus pensamientos, sin explicar el proceso de esa percepción. El terapeuta señala varias omisiones y vaguedades en su discurso, intentando construir una imagen clara de lo que realmente sucede y cómo la mujer interpreta las actitudes de sus compañeras, mientras estas expresiones revelan dificultades en la comunicación y en el entendimiento mutuo. La cliente expresa que no puede pedir lo que quiere porque siente que haría que los demás se sientan presionados. El terapeuta identifica que esta creencia es una generalización limitada y trabaja para que ella la cuestione. Le hace notar experiencias en las que si ha pedido algo sin que la otra persona se sintiera presionada, buscando que reconozca excepciones a su creencia y se abra a nuevas posibilidades. La comunicación entre la cliente y sus compañeras resulta confusa para ella porque no expresa directamente lo que siente o necesita, esperando que los demás lo adivinen. Esto provoca un bloqueo en sus relaciones. El terapeuta la cuestiona sobre esta forma de actuar y la invita a reflexionar sobre la posibilidad de comunicar sus sentimientos y deseos con mayor claridad, sin miedo a herir a los demás. Finalmente, se profundiza en la idea de que decir no o expresar incomodidad no necesariamente hiere a los otros. Se propone que la cliente se imagine un intercambio donde sus compañeras puedan entender sus límites y a su vez, ella comprenda mejor las señales de ellas. Así se busca romper la generalización rígida, promoviendo una comunicación más auténtica y recíproca que evite malentendidos y permita relaciones más saludables. Como llegar a ser un aprendiz de brujo.
Todas las formas de psicoterapia son efectivas hasta cierto punto, aunque parecen muy diferentes entre sí. En la última década, muchos terapeutas han adoptado la práctica de combinar técnicas de distintas escuelas, enfocándose en los resultados más que en la fidelidad a un solo método. Cada terapeuta debe aprender diversas técnicas y adaptarlas a su personalidad, reconociendo que cada paciente también es único y debe ser tratado considerando su estado y contexto específicos. La terapia busca cambiar la experiencia que la persona tiene del mundo, no el mundo en sí, porque el comportamiento depende de cómo cada uno percibe su realidad. Algunos terapeutas son especialmente hábiles para desafiar y ampliar ese modelo interno del cliente usando técnicas específicas, pero el éxito depende de saber cuándo y cómo usarlas. El metamodelo presentado funciona como una guía explícita para dirigir las intervenciones hacia la expansión del modelo de mundo del cliente y se puede integrar con otros métodos ya conocidos. El metamodelo se basa en que cada estructura lingüística superficial del cliente proviene de una estructura profunda o de referencia, que es la representación más completa de su mundo. Esta estructura profunda deriva de todas sus experiencias y vivencias, que se organizan mediante procesos universales de modelaje, generalización, eliminación y distorsión. El modelo es formal, explícito y neutral respecto al contenido, permitiendo que cualquier terapeuta lo aprenda y aplique en diferentes contextos. Las experiencias se componen de sensaciones recibidas por los sentidos y de cómo el sistema nervioso las procesa, por lo que es posible expandir y enriquecer el modelo del cliente recuperando sensaciones y percepciones eliminadas o distorsionadas. Los sentimientos del cliente sobre lo que ocurre son un componente necesario en una estructura interna bien formada. Preguntar ¿cómo te sientes? Ayuda a recuperar esa parte esencial de la experiencia. Una pregunta más profunda, ¿cómo te sientes acerca de tus sentimientos? Aborda la autoestimación, que influye en cómo la persona organiza su modelo del mundo y permite cambios importantes. Este enfoque permite desafiar y ampliar el modelo del cliente al explorar sus emociones y percepciones sobre sí mismo. Una estructura completa debe incluir cómo el cliente representa sus experiencias pasadas, presentes y futuras, con sus respectivos sentimientos y expectativas. Estos componentes son clave para lograr una estructura bien formada y se utilizan para organizar la terapia y ayudar a enriquecer el modelo del cliente. Los terapeutas pueden emplear técnicas que recuperan y cuestionan estas representaciones para lograr un cambio más profundo y efectivo. La actuación es una técnica que dramatiza una experiencia actual o imaginada, conectando el lenguaje con la acción para mantener vivos los sentimientos y generar crecimiento. Al recrear una experiencia, el cliente accede a partes no expresadas de su estructura interna, mientras que el terapeuta obtiene una aproximación concreta del modelo del cliente. Esta dramatización ayuda a clarificar aspectos vagos y permite superar limitaciones del lenguaje, promoviendo la expansión y profundización del modelo de la experiencia personal. La fantasía dirigida consiste en usar la imaginación para crear nuevas experiencias que no están presentes en el modelo mental del cliente. Sirve para ampliar su representación interna y darle herramientas para enfrentar situaciones que generan miedo o incertidumbre. A través de esta técnica, el cliente crea una experiencia imaginaria que le permite superar bloqueos emocionales y obtener nuevas formas de actuar en su vida real. La fantasía dirigida también permite al terapeuta observar cómo el cliente construye y representa esas experiencias, usando la imaginación para corregir distorsiones o limitaciones en su percepción. Esta técnica suele presentarse en forma de metáfora y ayuda a crear estructuras de referencia nuevas que contradicen generalizaciones limitantes. Por ejemplo, cuando alguien no puede expresar enojo, la fantasía dirigida permite imaginar esa expresión hacia alguien, generando un cambio interno que reduce el problema original. En casos donde la persona enfrenta miedos intensos, la fantasía puede guiarla a través de escenarios simbólicos que le dan seguridad y confianza para enfrentar la realidad,
transformando así su modelo interno. El doble vínculo terapéutico es una situación planteada por el terapeuta que obliga al cliente a responder con una experiencia fuera de su modelo mental actual. Esta técnica desafía directamente las creencias limitantes, obligando a crear nuevas estructuras que amplían la percepción del cliente. Cuando otras técnicas no logran modificar una generalización empobrecedora, el doble vínculo genera una experiencia que contradice esa creencia de manera directa y palpable. Esto se logra poniendo al cliente en una posición en la que cualquier respuesta que rompe su esquema mental limitante. Un ejemplo de doble vínculo se da cuando una persona cree que no puede decir no sin causar daño. El terapeuta le pide que diga no repetidamente a los demás, generando resistencia y ansiedad. Finalmente, al notar que nadie resulta herido, la persona rompe su creencia limitante y experimenta la contradicción necesaria para ampliar su modelo interno. Esta técnica obliga a vivir una experiencia que desafía directamente las generalizaciones negativas, facilitando un cambio profundo en la forma en que la persona interpreta su mundo y sus posibilidades de acción. Los seres humanos usan distintos sistemas para representar sus experiencias, entre ellos el lenguaje natural, que es digital, y la expresión corporal, que es analógica. Ambos sistemas pueden combinarse, como en el caso de la voz o los sueños, que contienen elementos digitales y analógicos. La representación lingüística es un modelo derivado del mundo, pero existe una estructura más amplia que incluye todas las experiencias acumuladas en la vida de la persona, llamada estructura de referencia. La habilidad para comunicar y cambiar las experiencias de una persona mediante diferentes sistemas de representación es fundamental en la terapia. Por ejemplo, un terapeuta puede ayudar a un cliente con dolor a transformar la experiencia kinestésica en una visual, haciendo que el cliente imagine el dolor como una imagen que puede manejar o cambiar. Cambiar el sistema representacional puede aliviar el malestar y enriquecer el modelo mental del cliente. La congruencia entre diferentes sistemas de representación indica que las partes internas de la persona están alineadas. La incongruencia aparece cuando lo que una persona expresa verbalmente no coincide con su lenguaje corporal o tono de voz, generando mensajes contradictorios. Estas contradicciones suelen crear confusión e inmovilidad en el comportamiento. El terapeuta trabaja para identificar y conectar esas partes conflictivas, ayudando a integrar las contradicciones en un modelo más coherente y completo, lo que genera comunicación congruente y un cambio significativo. En la terapia familiar, además de los modelos individuales, existen modelos compartidos sobre cómo se perciben y relacionan los miembros entre sí. Estos modelos múltiples y cruzados aumentan la complejidad del sistema familiar. La estrategia terapéutica debe reconocer a quién pertenece cada modelo y hasta qué punto se comparte la congruencia entre todos. El sufrimiento señala áreas donde el modelo está limitado o empobrecido, y la terapia busca expandir y enriquecer esos modelos tanto individuales como colectivos. La estructura del encantamiento. La magia, como otras actividades complejas, tiene una estructura que puede aprenderse. Las personas no actúan directamente sobre el mundo, sino mediante mapas o modelos mentales que guían su comportamiento. Estos modelos, que representan la realidad, siempre implican procesos de generalización, eliminación y distorsión. Cuando alguien busca terapia por dolor o insatisfacción, el problema suele estar en la forma en que representa el mundo, no en el mundo mismo. El lenguaje humano es el sistema de representación más estudiado y entendido. La gramática transformacional funciona como un metamodelo, mostrando cómo las estructuras superficiales del lenguaje se derivan de estructuras profundas que reflejan experiencias internas. Este metamodelo describe los procesos de generalización, distorsión y supresión que afectan cómo interpretamos la realidad. Adaptando estos conceptos para la terapia, se creó un metamodelo formal que explica el proceso terapéutico paso a paso, sin depender del contenido, por lo que es aplicable en cualquier contexto.
Este metamodelo ayuda a identificar cuando las representaciones limitadas usadas por las personas son aceptables y permite expandirlas para enriquecer su experiencia vital. Así, el crecimiento y el cambio se amplifican, y el lenguaje del crecimiento se revela como la verdadera estructura de la magia. Apéndice A. No se tradujo este apéndice debido a las diferencias estructurales entre el inglés y el español. Para quienes deseen profundizar en lingüística transformacional, se recomiendan varios libros de Noam Chomsky disponibles en español, como El lenguaje y el entendimiento, Estructuras sintácticas, Aspectos de la teoría de la sintaxis y Lingüística cartesiana. También son útiles obras como Gramática transformativa del español de Roger L. Adlich y Introducción crítica a la gramática generativa de Valerio Báez San José. Apéndice B. Contexto sintáctico para identificar presuposiciones naturales del habla. El apéndice muestra la complejidad y alcance de las presuposiciones en el habla natural, ofreciendo una lista práctica de contextos sintácticos donde suelen aparecer. Estas presuposiciones exigen que ciertas entidades existan para que una oración tenga sentido, como ocurre con nombres propios, pronombres, descripciones definidas y sustantivos genéricos. También incluyen cuantificadores que suponen la existencia de grupos o individuos específicos. Se presentan presuposiciones más complejas en estructuras como cláusulas relativas, subordinadas temporales, oraciones segmentadas o pseudosegmentadas y en oraciones enfáticas. Se destacan además adjetivos complejos, números ordinales y comparativos, que implican información previa para entender el enunciado. Repeticiones de palabras clave, verbos y adverbios con prefijos como re, así como cualificadores, también generan presuposiciones sobre hechos o situaciones previas. Los verbos que implican cambios de lugar, tiempo o estado presuponen experiencias o estados anteriores. Adjetivos y adverbios con carga evaluativa suponen que el receptor tiene conocimiento previo. Cláusulas condicionales en subjuntivo, preguntas, preguntas negativas, retóricas y negación aparente también implican presuposiciones que establecen expectativas o conocimientos previos para la interpretación adecuada de las oraciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Estructura de la magia, la conciencia y emoción, de Richard Bandler. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre el lenguaje, la mente y las emociones para mejorar la comunicación y el cambio personal. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo las estructuras del lenguaje influyen en la experiencia humana y la transformación. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.